Tal como se avisó esta semana, los pastores tomamos la decisión de no reasumir aún la serie expositiva en la carta de Pablo a los romanos para hablar acerca de la enorme importancia que tiene para el cristiano congregarse en su iglesia local en el día del Señor. En este texto, el Espíritu Santo nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esa palabra que se traduce como dejar está conectada con la idea de lealtad. Es la misma palabra que Pablo usa en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 para referirse a Demas. Demas me ha desamparado, Demas me ha dejado amando este mundo. Demas ha sido desleal. Es la misma palabra que el autor de la carta va a usar en el capítulo 13, versículo 5, para hablar de esa promesa de Dios a sus hijos: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Nuestro Dios es leal a su pacto y por eso nunca abandona a los suyos. Bueno, lo que el autor está diciendo en el versículo 10, en el capítulo 10, es que nosotros debemos ser leales a Dios y no dejar de congregarnos. Ahora, antes de pasar a considerar la enseñanza de nuestro texto, permítanme tomar unos minutos para ponerlo en su contexto. La carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos profesantes de la fe cristiana que estaban siendo maltratados por causa de su fe, que estaban siendo presionados para regresar al judaísmo. Y es por eso que uno de los temas predominantes de la carta, de hecho es el tema predominante de la carta a los hebreos, es la superioridad de Jesús. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sacerdocio arónico, Jesús tiene un sacrificio superior al del Antiguo Testamento. De manera, mis hermanos, que es completamente absurdo volver a las sombras del antiguo pacto cuando tenemos la realidad en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es superior. El otro gran tema de la carta es la perseverancia en medio de las dificultades y persecuciones. Noten el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos aferrados a nuestra profesión de fe, no importa lo que pase, porque nuestro Dios es fiel a sus promesas. Ahora, mis hermanos, nuestro Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Lo que Él ha prometido es proveernos todos los recursos necesarios para que nosotros podamos perseverar hasta el fin a pesar de los problemas. Así que no se muevan de donde están, dice el autor de la carta a los hebreos. Y una de las cosas que eso implica en la práctica es el hecho de estar presentes cuando la iglesia se congrega cada semana en el día del Señor para animarnos y exhortarnos unos a otros. Mis hermanos, ausentarse regularmente de las reuniones de la iglesia sin una causa que lo justifique, o venir a la iglesia por una mera costumbre religiosa, o incluso tener la costumbre de llegar tarde a los servicios públicos de adoración, mis hermanos, eso es más serio de lo que muchos parecen percibir. Y hay al menos 3 razones que podemos extraer de nuestro texto al considerarlo en su contexto. Por eso le pedí al pastor que leyera toda la porción que leyó hace un momento.
hay al menos 3 razones de por qué resulta preocupante la práctica de ausentarse sin razón de la adoración corporativa de la iglesia. Y la primera es que dejar de congregarse habitualmente sin una razón que lo justifique es menospreciar los privilegios que ahora tenemos en Cristo. Vean el versículo 19 una vez más. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos, no nos mantengamos lejos. Acerquémonos con corazón sincero. No es un ritual que venimos a hacer aquí. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Acerquémonos teniendo purificado nuestro corazón de mala conciencia. Mi hermano, nuestros pecados fueron perdonados. Nosotros podemos venir delante del Señor y decir: Señor, yo sé que yo he pecado en esta semana, pero yo sé que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros hemos sido lavados con agua pura. Y es como si el autor probablemente estuviera diciendo: recuerden vuestro bautismo. No es que el bautismo lava de pecados, imposible. Pero el bautismo simboliza lo que ocurrió cuando nosotros fuimos unidos a Cristo en la conversión. Nosotros hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él, estamos sentados a la diestra del Padre junto con Él. Ahora, mis hermanos, ¿quiénes eran los receptores de la carta a los hebreos? Eso es como: ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Quiénes eran los receptores de esta carta? Eran hebreos, eran judíos. Y en el Antiguo Testamento, y ellos lo sabían, solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación. Y tenía primero que presentar sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Tanto en el tabernáculo como en el templo más adelante, el pueblo de Israel tenía que mantenerse lo más lejos posible del lugar santísimo. Pero el autor de esta carta nos dice que todos los cristianos podemos entrar ahora con confianza por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, mis amados hermanos, nosotros tenemos libre acceso, libre entrada a la presencia misma de Dios cuantas veces queramos, por causa de la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. El velo de su carne fue rasgado, dice en el versículo 20, para que nosotros podamos tener hoy semejante privilegio. Tenemos un sumo sacerdote que nos representa, y no en un templo hecho por manos humanas. Mis hermanos, esto no es la iglesia, esta es la iglesia. Y esta es la casa de Dios. Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos representa en la misma casa de Dios. ¿Qué debemos hacer? Acércate, acerquémonos con plena confianza, sabiendo que al llegar a la presencia del Señor seremos recibidos por Él como si fuéramos Jesús mismo, porque estamos unidos, nuestra vida está escondida en Él. Ahora, ¿qué significa eso? Acerquémonos. Bueno, por un lado, cada creyente de manera individual debe acercarse a Dios en comunión, en oración, en adoración, a lo largo de toda su vida.
Debemos acercarnos continuamente a Dios por medio de Cristo. Usa ese privilegio, mi hermano. Cada vez que te postras y dices, Padre, Padre, Padre que estás en los cielos, como yo decía ayer, estábamos hablando ahí en casa de Eric y Maggie, y hablábamos del problema de este aparatito. Este aparatito es un problema, porque es como si tuviéramos a todos los contactos de WhatsApp metidos ahí, y cada vez que estás hablando con alguien me dice, y es como, óyeme, y nosotros nos distraemos, no prestamos atención. Y yo le decía a alguien que, hablando ayer acerca de ese tema, decía, mira, a mí me amonestó pensar que cuando yo le oro a Dios, Él me escucha como si yo fuera la única persona del planeta que estuviera hablando con Él. Acerquémonos, no pierdas ese privilegio. Pero mis hermanos, algo extraordinario ocurre cuando nos congregamos como iglesia. Cada uno de ustedes es templo, si son creyentes, es templo del Espíritu Santo. Y juntos somos piedras vivas que conformamos un templo espiritual en el que habita Dios. Eso es serio. Por eso orábamos al principio que el Señor abriera los ojos de nuestro entendimiento. La presencia especial de Dios desciende en medio de su pueblo a través de su palabra, y eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Mis hermanos, esta asamblea fue convocada por Dios, no fue convocada por los pastores. Esta asamblea fue convocada por Dios mismo para que nos encontremos con Él como pueblo, no como individuos. La palabra que se traduce como iglesia en el Nuevo Testamento, eclesia, significa los que han sido llamados fuera, los que han sido convocados. Hemos sido llamados fuera del mundo para ser convocados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, convocados por Dios. Y eso viene a ser evidente en una forma concreta cuando nos congregamos cada semana como iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 18, cuando os reunís como iglesia. Yo puedo ser parte de un equipo de básquetbol y soy parte del equipo 24/7. Cuando estoy descansando en mi casa, yo soy parte del equipo de basquetbol. Pero somos equipo cuando estamos juntos en la cancha. Yo solo no soy un equipo. Bueno, nosotros nos congregamos como iglesia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha convocado. Piensen en esto, mis amados hermanos. Cuando el sol se comenzó a levantar esta mañana, las naciones comenzaron a levantarse. Y las iglesias de Jesucristo comenzaron a adorarle. Y eso va a ser así hasta que el sol se ponga otra vez. Eso quiere decir, mi amado hermano, que nosotros ahora nos hemos unido a un gran coro que alrededor del mundo está en el mismo lugar. No, pastor, nosotros estamos en República Dominicana. Óyeme, los creyentes en China que estaban adorando a Dios quizás hace ya algunas horas, ellos estaban en la presencia de Dios. En Australia estaban en la presencia de Dios. En Estados Unidos estaban en la presencia de Dios. Y nosotros estamos en el mismo lugar, en la presencia de Dios. Así que esta es la expresión local de que somos iglesia. Pero no podemos perder de vista que también somos parte de la iglesia universal. Y toda la iglesia de Cristo, toda la iglesia ha estado adorando a Dios en su presencia a lo largo de este día. De manera, mis hermanos, que esta es una reunión extraordinaria donde ocurre algo extraordinario. Cristo desciende por su Espíritu para bendecir a su pueblo congregado. Escuchen cómo lo dice en el Antiguo Testamento. Éxodo 20:24. En todo lugar
donde yo hiciere morar la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿No le suenan familiares esas palabras? Mateo 18:20. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Dios convoca a su pueblo para venir a morar con ellos como su Dios. Salmo 50. Juntadme a mis santos, dice Dios, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Juntadme a mis santos. Hay un salmo que dice que Dios ama más las puertas de Sión que las muchas moradas de Jacob. ¿Y eso qué significa? Bueno, Dios ama a cada familia de aquí. Dios ama a cada familia de esta iglesia. Pero Dios ama más cuando ve a su pueblo junto en armonía, congregado en su presencia. Eso regocija el corazón de Dios. Dios nos llama a congregarnos cada semana como pueblo suyo para traer la bendición de su presencia en medio nuestro. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová. Déjenme, yo espero asombrarlos un poco, porque para mí fue una bendición esta mañana. Yo ahora mismo estoy lidiando con mi garganta y no puedo cantar a todo pulmón. Tenía que estar controlando la voz para poder predicar. Pero pensar en esto fue sorprendente para mí. Miren, mis hermanos, esta reunión es tan extraordinaria que Cristo mismo viene y se hace presente entre nosotros cuando su palabra es predicada. Y Él está caminando en medio de los 7 candeleros de oro, aplicando la palabra por su espíritu. Pero no solo eso. Él canta junto con nosotros cuando entonamos nuestras alabanzas al Padre. Oigan lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. El autor está allí diciéndonos que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y para probar el punto cita el Salmo 22. El mismo salmo que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Termina con una nota de victoria y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice el Mesías. En medio de la congregación te alabaré. Y el texto dice literalmente, en medio de la iglesia te cantaré himnos de alabanza. Cristo, el Señor Jesucristo, está en medio nuestro cuando nos congregamos en su nombre, moviéndonos por su espíritu a cantar alabanzas a Dios y al mismo tiempo uniéndose a nosotros mientras cantamos. Eso es sorprendente. Dice Juan Calvino, Cristo nos anima con su propio ejemplo a celebrar públicamente las alabanzas a Dios con el fin de que sean escuchadas por tantos como sea posible. Y ahora escuchen, cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos, no era Alberto, él era un instrumento de Cristo, pero el verdadero líder de alabanza en la iglesia no es un ser humano, es Jesús. Dice Calvino, Cristo nos anima, dice, cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es Él quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir alabanzas más fervientes. Amén. Y Mike Cosper dice, las canciones que cantamos, las oraciones que oramos, la fe que confesamos, todo esto no es más que un eco y un amén a la perfecta adoración a Dios que le ofrece su Hijo.
Wow. Sorprendente. Cuando nos congregamos como iglesia, mis hermanos, tenemos que elevarnos por encima de las realidades físicas que nuestros ojos ven a las realidades espirituales que solo podemos contemplar con los ojos de la fe. Jesús está aquí. ¿Tú crees eso? Jesús está aquí, moviéndose en medio nuestro por su Espíritu para alabar a Dios, junto contigo y conmigo, uniendo su voz a la nuestra mientras cantamos. Y cuando su palabra está siendo predicada por un ser humano que se puede equivocar, que es imperfecto, Él habla a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿A través de quién? El que a vosotros oye, le dijo Cristo a sus discípulos, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. No, olvídense del predicador. Es Cristo que está hablándole a su pueblo. Mis hermanos, ustedes se dan cuenta de lo que implica que un creyente decida, no por ninguna razón, decida dejar de congregarse habitualmente con el pueblo de Dios, o que llegue tarde a esta reunión porque no se preparó adecuadamente. Dios nos convocó porque necesitamos a Dios. Él no nos necesita a nosotros. Él nos convocó para bendecirnos porque tú y yo lo necesitamos. Eso es serio, muy serio. Mis hermanos, créanme, yo creo que solo Dios y mi esposa saben la carga pastoral con la que yo he venido al púlpito hoy. Yo creo de verdad que muchos de nosotros hemos pecado. De verdad, hermanos, y reciban esta amonestación en amor. Hemos pecado. Ya sea por dejar de congregarnos, ya sea por venir religiosamente, ya sea por llegar tarde, hemos pecado. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos como hizo con Giesi, el criado de Eliseo, para que podamos ver en la sencillez de esta reunión. La iglesia no tiene que ser espectacular. Yo creo de hecho que una iglesia espectacular desvía la atención. Los puritanos decían, el culto debe ser lo más simple posible para que la atención sea centrada en Dios. Esto no es un espectáculo, esto no es un culto tipo Disney. En la sencillez de esta reunión, si Dios abre nuestros ojos, nosotros vamos a ver que esto es más extraordinario de lo que solemos pensar. Vayan conmigo por un momento al capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Capítulo 12, estamos en el 10. A partir del versículo 18 de Hebreos 12, el autor hace un contraste entre la experiencia de Israel al pie del monte Sinaí. ¿Recuerdan? Éxodo 19, cuando el pueblo llegó al monte a recibir la ley. Aquello fue aterrador. Iba a decir aterrorífico. Aterrador. Y ahora él quiere que nosotros veamos la diferencia entre aquello y lo que experimentamos hoy en el nuevo pacto. Dice, porque no os, versículo 18, no os habéis acercado, aquí está la palabra otra vez de Hebreos 10, no os habéis acercado a un monte que se puede palpar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Y dice en el versículo 22 que era
tan terrible, versículo 21, era tan terrible lo que se veía que aún Moisés exclamó: estoy aterrado y temblando. ¿A qué nos hemos acercado? No fue al monte Sinaí. Os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. No, ustedes no lo ven, pero dicen en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 que los ángeles en el cielo están inclinados para ver lo que ocurre en la iglesia. Miríadas de ángeles a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. A eso es que nos hemos acercado. En otras palabras, lo que los judíos experimentaron en el Sinaí no era más que la sombra de una realidad más sorprendente. Y es a esa realidad que nos acercamos cada domingo cuando nos congregamos como iglesia. Es por eso que es solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Cantábamos hace un momento. La pregunta es, mi hermano, de verdad, de corazón, ¿qué tan consciente tú estás de ese privilegio cada vez que tú vienes a la iglesia? ¿Te preparas desde el sábado, acostándote temprano, para poder estar aquí a tiempo y con un corazón preparado, con una mente alerta? Es por eso que el Éxodo 20 dice: acuérdate del día de reposo para santificar. Si no te acuerdas, no te vas a preparar. Acuérdate. Mi hermano, cuando te dejas de congregar habitualmente sin una causa que lo justifique, estás menospreciando tus privilegios en Cristo. Los estás menospreciando. Ahora, aprendemos también de nuestro texto que dejar de congregarse habitualmente sin una causa que lo justifique es olvidar que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Nosotros somos un cuerpo, versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Estamos acercándonos a los días finales, no sabemos cuándo será, pero a medida que el tiempo avanza, los dolores de parto del mundo se van haciendo cada vez más duros, y va a ser cada vez más difícil para los cristianos perseverar. La palabra que se traduce aquí como considerar, dice consideremos, puede ser traducida pensar cuidadosamente, ponderar, meditar. Es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde el autor nos dice: acuérdate de Jesucristo, considera a Jesucristo, piensa en Jesucristo, enfoca vuestros pensamientos en Cristo, estúdienlo con atención. Y ahora dice, y también considera a tus hermanos. Considera a tus hermanos. Piensa en ellos. ¿Cómo están tus hermanos? Yo no te pido que te preocupes por toda la iglesia. No vamos a arreglar el mundo. Pero tú tienes amigos en la iglesia, cercanos a ti. Tú sabes cómo están espiritualmente. ¿Saben ellos cómo estás tú? Porque dice aquí, debemos considerar a nuestros hermanos para, la palabra literal es provocarlos al amor y a las buenas obras.
no es una palabra débil en fortaleza, es una palabra muy fuerte. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa de manera negativa, como provocar a ira, provocar a otra persona al enojo, pero en este caso es positiva. Dice, tú debes venir con la intención expresa de provocar a tus hermanos al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste a la iglesia pensando, yo voy a la iglesia a provocar a mis hermanos? No a que después que se acabe el culto me voy con mis amigos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con lo que se predicó. No, yo vengo a provocar a mis hermanos al amor y a las buenas obras. No venimos simplemente a escuchar una predicación. Hay gente que viene a la iglesia a escuchar un predicador. De hecho, y esto puede ser chocante para algunos, ni siquiera venimos a la iglesia para adorar a Dios como individuos. Ni siquiera para eso. Venimos como parte que somos de un cuerpo a provocarnos unos a otros a ser fervientes en nuestro amor y en nuestras buenas obras. Venimos a exhortarnos, dice el versículo 25, para caleo. Es una palabra que también se usa para el Espíritu Santo en la Biblia. Significa ponerse al lado de una persona. Eso no se hace por control remoto. Ponerse al lado de una persona para exhortarlo, consolarlo, animarlo. A eso venimos a la iglesia. ¿Se dieron cuenta que el autor de la carta no dice, no se dejen de congregar para que adoren? No, no se dejen de congregar para que se exhorten. Los que se van rápido de la iglesia, escuchen cuando termine el culto. ¿Por qué ellos vinieron a escuchar a un predicador? Mi hermano, quédate un rato y anima a tus hermanos, que algunos están desanimados. Algunos están seriamente pensando tirar la toalla, que no pueden más. Y nosotros venimos a eso. No debemos venir al culto con una mente individualista. Yo espero que los cantos de alabanza sean de mi agrado y el estilo de música, para yo poder tener tranquilo, sin que me molesten, mi tiempo de adoración a Dios. Y por supuesto, también vine a ver si el predicador me dice algo que me ayude en lo que yo necesito. Mis hermanos, piensen en esto. Dios hubiera podido levantar varios puntos de predicación en la ciudad y dejar que cada creyente vaya al que más le guste, y va un día uno, escucha un predicador, y va un día otro. Puntos de predicación. Si eso fuera el asunto, Dios hubiera podido levantar puntos de predicación en la ciudad, pero en cambio de eso levantó iglesias. Iglesias locales, con sus miembros particulares, con sus pastores particulares. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros guías, la palabra allí es pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de ellos. Y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Algunos de los pastores de esta iglesia ya se habían muerto. Gracias al Señor, hasta ahora todos estamos aquí. Pero dice, acuérdense, cuando ya no estemos aquí, si el Señor no ha vuelto, no se olviden de las cosas que hemos predicado. Ahora, es muy fácil exaltar a los pastores muertos y decir, sí, si yo hubiera sido pastoreado por Calvino, por Spurgeon, por Whitfield, pero no por esta gente. Bueno, ok, ahora escucha lo que dice el versículo 17. Eso es lo que se murieron. Ahora en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, a los de ahora, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y por si eso fuera poco, en el versículo 24 dice, saludad a vuestros pastores. Y los saludos de aquella época eran afectuosos. Salúdenlos.
Es en ese contexto que el Espíritu Santo nos exhorta a no dejar de congregarnos, para que podamos animarnos unos a otros, incluyendo, asómbrense otra vez, al mismo pastor. ¿Cómo así? Bueno, permítame hablar como loco. ¿Se acuerdan a Pablo en 2 Corintios 11? Dice, voy a hablar como loco. Bueno, yo voy a hablar como loco ahora. ¿Alguna vez tú te has detenido a considerar lo que significa para un pastor preparar un sermón cada semana? Miren, mis hermanos, créanme, nosotros pasamos horas y horas y horas estudiando el pasaje, orando por el pasaje, orando por ustedes, agonizando muchas veces para preparar el sermón. Y yo no estoy usando la palabra agonizar para sonar dramático. Es la misma palabra que usa Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 29 y en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Pablo dice, yo agonizo por vosotros. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo dice, yo sufro dolores de parto. Todas las semanas nos pasamos sufriendo dolores de parto para preparar un sermón. ¿Y saben lo mejor de esto? Que el lunes estamos en cero otra vez. Esta es una tarea difícil, decía un gran predicador ya de australiano, ya murió. Él decía, mira, los años más difíciles de un predicador son los primeros 50 años. Ese es el tiempo más difícil, los primeros 50 años. Mis amados hermanos, no nos anima al amor y a las buenas obras que los miembros de la iglesia, por cualquier quítame esta paja, decidan no venir. Esposas, ustedes le prepararon una cena a su marido con velas, una carne preparada como él le gusta, término 3/4. Y que hace hambre. Y de repente él te llama, tú estás ahí esperando a tu marido. Mi amor, quería decirte que me quedé comiendo en casa de mami. Yo creo que tú vas a querer quemarlo con las velas. Bueno, de verdad, mis hermanos, ahora hablo en serio. Hablo en serio. ¿Es desanimante para el pastor? De verdad que es desanimante. Y se lo digo por experiencia. No, pastor, pero yo lo escucho por internet. Oh. Es que el asunto no es meramente escuchar una predicación. Es venir a tener comunión con Dios y con el pueblo de Dios para estimularnos, exhortarnos, provocarnos al amor y a las buenas obras. Sustituir congregarse con el pueblo de Dios para escuchar al predicador por la internet, eso es fortalecer en ti el espíritu individualista y consumista que caracteriza esta generación. No somos meros consumidores de sermones. Somos el cuerpo de Cristo, y aun cuando estamos escuchando la palabra predicada, no debemos hacerlo con una mente individualista. Es verdad que el Espíritu Santo va aplicando la palabra según la necesidad de cada uno, pero al mismo tiempo Dios está haciendo algo con su iglesia. Dios está viendo las debilidades que tiene la iglesia para corregir la iglesia, esta iglesia bíblica del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 4:11? Cristo mismo llama pastores, los cuales equipan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos equipándolos para que ustedes puedan hacer mejor la labor de provocarse al amor y a las buenas obras, exhortarse unos a otros. Y de hecho, aún hasta cuando cantamos alabanza, lo hacemos para los demás.
Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y animándoos unos a otros, cantando con gracia al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Por fin, ¿nosotros le cantamos al Señor o nos cantamos unos a otros? Sí. Mientras cantamos el Evangelio, nos estamos instruyendo, animando, provocando al amor y a las buenas obras. Estamos cantando para Dios y para los demás. Por supuesto, el culto congregacional no es el único contexto en que nosotros podemos y debemos hacer todo eso, amarnos, provocarnos, amonestarnos, exhortarnos. Es por eso que debemos hacer hincapié en el hecho de que cada miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo pertenezca a un grupo pequeño. Mi hermano, yo quiero exhortarte de todo corazón a que pertenezcas a un grupo pequeño, pero lo que sucede en esos grupos no es más que una extensión de lo que sucede los domingos cuando nos congregamos como iglesia. Es una extensión. La palabra predicada nos equipa para ministrarnos unos a otros. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14, os rogamos, hermanos, no pastores, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Todo eso está aquí en la iglesia. Ociosos, gente desalentada, gente débil. Ven a congregarse con la conciencia de que tus hermanos te necesitan y de que tú necesitas a tus hermanos. El cristianismo no se hizo para vivir en aislamiento. Pero hay una tercera enseñanza que veremos más brevemente, y es quizás la más sobria del texto. Y es el hecho de que dejar de congregarse habitualmente sin una causa que lo justifique puede ser un síntoma de que tú vas camino a la apostasía. De que tú vas camino a la apostasía. Mi hermano, ¿por qué debemos provocarnos y exhortarnos unos a otros? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el autor de la carta a los Hebreos ya lo dijo en el capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Niños, eso es lo que significa la palabra apostasía, apartarse de Dios. Dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice hoy, es decir, cuando todavía hay tiempo de rescatarlo. Y ahora en Hebreos 10 dice, vengan a la iglesia a hacer eso. Miren, mis hermanos, dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice en el capítulo 10. Y luego acá a partir del versículo 26 viene la exhortación más dura que hay en todo el Nuevo Testamento en contra de la apostasía. Ven, nuestro texto está en un sándwich. Mantengamos nuestra profesión. Cuidado con la apostasía, no te dejes de congregar. ¿Ven el punto? ¿Qué podemos pensar de una persona que dice ser cristiana y no tiene interés en acercarse a la presencia especial de Dios en medio de su pueblo? No le importa. ¿Qué podemos pensar de alguien que dice ser cristiano, pero no le interesa estar en el lugar donde Cristo se hace presente para alabar a Dios junto con nosotros y ministrarnos con su palabra? No me interesa. ¿En qué condición se encuentra una persona que profesa ser cristiana, pero que no anhela tener comunión con aquellos que han sido redimidos por la misma sangre, con quienes comparte la misma fe, la misma esperanza, el mismo Salvador,
y el mismo destino. ¿Qué podemos pensar? ¿O qué podemos pensar de alguien que habitualmente llega tarde a la iglesia congregada? Yo entiendo, hablábamos en el carro, cuando mi esposa y yo teníamos 3 niños pequeños, yo entiendo que hay cosas que pasan. Tú sales de la casa con tu niño cambiadito, ¡bah!, a cambiarlo otra vez. Esas cosas pasan, entendemos eso. Aquí estamos hablando de simplemente llegar tarde porque no te preparaste, porque llegaste tarde, porque para ti no era importante lo que estaba sucediendo aquí. Tú no tenías en mente que venías a encontrarte con el Rey de Reyes y con el Señor del Universo. No lo tenías presente y llegaste tarde. Y habitualmente llegas tarde. ¿Qué está indicando eso del concepto que esa persona tiene del Dios que nos ha convocado? Bueno, en el mejor de los casos, podemos decir que es una persona que está en una condición espiritual deplorable, seguro. Pero puede ser también que se esté engañando a sí mismo y que crea que va camino al cielo cuando va camino al infierno. Pastor, pero yo pensaba que la salvación no se pierde. No, para el que la tiene, no. No para el que la tiene. Cristo dice claramente en Juan 17, 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. No, nadie se puede separar del amor de Cristo. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, yo nunca os conocí. Noten, yo nunca os conocí, ni siquiera cuando ustedes estaban haciendo milagros, profetizando y todo lo demás. Yo nunca os conocí, nunca fueron míos, apartaos de mí, hacedores de maldad. La salvación no se pierde para el que la tiene. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, 1 de Juan 2:19, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en esta misma carta, el texto termina diciendo en el versículo 36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos, nosotros los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Pastor, pero si la salvación no se pierde, ¿por qué hay tantas advertencias en el Nuevo Testamento en contra de la apostasía, en cartas dirigidas a cristianos? Bueno, en primer lugar, porque estas cartas fueron dirigidas a cristianos profesantes. Los autores del Nuevo Testamento no presuponían que todos los que decían ser cristianos lo eran en verdad. Y estas advertencias nos ayudan a examinar la genuinidad de nuestra fe. Una persona que está viviendo como un incrédulo corre un grave peligro si cree que va camino al cielo. Y estas advertencias pueden ser el medio usado por Dios para despertarlo de tal manera que la persona se arrepienta cuando todavía hay tiempo. Pero en segundo lugar, este tipo de advertencia es uno de los medios que Dios usa para preservar a los suyos y moverlos a perseverar. Mis hermanos, no olviden, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Así como los textos que nos invitan a la fe y al arrepentimiento son usados por Dios para que los elegidos crean y se arrepientan, así también estos textos son usados por Dios para que los elegidos perseveren y fructifiquen. Por otra parte, y ya estoy terminando, también estoy consciente, yo nunca recuerdo 3 cosas. No recuerdo cuando estoy aquí en el púlpito. La primera es que me están traduciendo al inglés, y lo siento por los traductores. No recuerdo que están haciendo lenguaje de señas,
Y no estoy pendiente a que están transmitiendo esto por internet, pero hoy sí. Porque me duele en el corazón pensar que hay muchos cristianos que probablemente están oyendo esta prédica ahora mismo y literalmente no tienen ninguna iglesia a la cual asistir. No es que no les gusta las que hay, es que no hay. No hay. Y aún en esos casos, yo los exhorto a que se reúnan con otros creyentes en esa misma condición y juntos se ministren la palabra. Pero ese no es el caso de ninguno aquí. Y de hecho, me apena pensar y me duele en el corazón que muchos creyentes en otras partes anhelarían tener una iglesia local en la cual congregarse. Ustedes no se imaginan las cartas que yo recibo cada semana. Me parte el corazón. Y muchos que sí la tienen, no la aprecian. O por lo menos no parecen apreciarla. Déjame hacerte una pregunta para terminar. ¿Es para ti un deleite cuando llegue el día del Señor? Este es el día. Del Señor, para poder tener comunión con Él, gozarte en Él en medio de su pueblo. Dice el salmista en el Salmo 122, yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¡Wow! ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. ¿Expresan esas palabras el anhelo de tu corazón? ¿O te estás ausentando habitualmente los domingos sin una causa que justifique tu ausencia?
Y aún cuando tienes una razón válida para no venir, porque hay razones válidas, mis hermanos, hay razones válidas para no congregarte, ¿te duele en el corazón? ¿Te entristece eso? Porque desearías estar aquí, junto al pueblo de Dios, alabando a nuestro gran Dios y escuchando su palabra. ¿Preparas cada semana tu corazón para venir a encontrarte con Dios y con su pueblo? Oh, mi hermano, y esto de verdad te lo digo en amor, o tú eres de los que regularmente llegan tarde a la iglesia a encontrarte con el Dios vivo porque no te preparaste. Miren, yo supongo que todos aquí tenemos varias cosas que revisar a la luz de las exhortaciones de este pasaje. Pero no sin antes olvidar que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. No te quedes postrado por el peso de la culpa. Esa no es mi intención en esta mañana. No, si a través de este mensaje has sido convicto de pecado, dale gracias al Señor. Oh Señor, gracias, mi corazón no se ha endurecido contra ti, gracias. Pídele perdón al Señor, aferrándote a su promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esos pecados de dejar de congregarte, de llegar tarde, fueron cargados por Cristo en la cruz. Eso no es para que sigas llegando tarde. Eso es para que te animes a venir a tiempo, agradecido por el perdón. Es por eso que hoy yo quiero hacer algo un tanto extraño. Yo quisiera de verdad terminar este mensaje dando unos minutos en silencio para que cada uno en la presencia de Dios examine su corazón a la luz de todo lo que hemos hablado hoy. Que pidas perdón en lo que tienes que pedir perdón, que creas en el perdón recibido por el Espíritu de Dios, aplicando la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y que en dependencia del Espíritu Santo, todos aquí hagamos la resolución de corregir lo deficiente para la gloria de Dios, para el bien de nuestras almas y para el bien de la iglesia.